Polémica comparecencia del fiscal especial que retrató a Joe Biden como un anciano con mala memoria. Robert Hur defendió hoy sus conclusiones en una investigación que sacudió la campaña del presidente. Migrantes respiran aliviados en Texas. Una ley que amenazaba con encarcelarlos y deportarlos recibe un nuevo golpe legal de la Corte Suprema. Le decimos cómo avanza la batalla contra la SB4. Con bombas Molotov, manifestantes incendian vehículos y oficinas en el gobierno de Guerrero, en México. Las violentas protestas por la muerte de un estudiante de Ayotzinapa se salen de control. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el fiscal especial Robert Hur, quien fue encargado de la investigación de documentos clasificados del presidente Joe Biden. Él compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, comandada por republicanos, tras un informe que generó una tormenta política. Pero, ¿cómo se vivió la candente audiencia? Dayanis López nos acompaña. Buenas tardes, Dayanis. Buenas tardes, Palmira. Mucho de qué hablar. Pero ¿qué tal si iniciamos con esto? Que el fiscal especial Robert Hur llegó al Congreso para defenderse respecto a este polémico informe que entregó hace algunas semanas y en el cual no recomendó cargos penales al presidente Joe Biden, argumentando buena fe y mala memoria. Aquí, así transcurrió la audiencia. Joe Biden broke the law. Because he's a forgetful old man who would appear sympathetic to a jury, Mr. Hur chose not to bring charges. Legisladores de ambos partidos arremetieron con todo contra el fiscal especial Robert Hur después de presentar el informe de documentos clasificados, que no generó cargos al presidente, pero sí un gran revolcón en el ámbito político, al poner en duda la condición física y mental del mandatario. My task was to determine whether the president retained or disclosed national defense information willfully. That means knowingly and with the intent to do something the law forbids. I could not make that determination without assessing the president's state of mind. La audiencia de este martes reflejó una batalla política sobre las consecuencias del informe de Hur antes de las elecciones presidenciales este 2024. Aunque el informe del fiscal Robert Hur no lo encontró culpable, sí lo dejó mal parado con sus votantes con respecto a la capacidad del mandatario en un próximo mandato. Y así lo dejaron entrever los legisladores demócratas. You don't gratuitously do things to prejudice the subject of an investigation when you're declining to prosecute. You don't gratuitously add language that you know will be useful in a political campaign. You were not born yesterday. Pero también, por el lado republicano, el fiscal no pudo salvarse de los ataques, quienes en reiteradas ocasiones juzgaron el hecho de no presentar cargos contra el presidente al comparar los casos de Biden con el ex del mandatario Donald Trump. And again, here's the problem. Donald Trump's being prosecuted for exactly the same act that you've documented that Joe Biden committed. Asimismo, Hur defendió su informe en el cual afirmó que encontró evidencia de retención intencional de materiales clasificados por Joe Biden, pero que esto no alcanzó un nivel de prueba suficiente para que los jurados lo hallaran culpable al considerar a Biden como un anciano con mala memoria. My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair. I did not sanitize my explanation. Nor did I disparage the president unfairly. I explained to the Attorney General my decision. Y en la audiencia de más de 4 horas, el fiscal especial esquivó todo tipo de ataques. Algunos demócratas lo acusaron de intentar ayudar a Donald Trump con el objetivo de conseguir un nombramiento en caso de que el exmandatario llegara a la presidencia, a lo que Hur negó rotundamente. Asimismo, el fiscal dejó claro que su informe de casi 350 páginas no justificaba los cargos penales contra Biden porque consideraba que tenía evidencia insuficiente para justificar el caso ante el tribunal. Bueno, y este martes se llevan a cabo elecciones primarias y caucus presidenciales en 4 estados del país. Washington, Mississippi, Hawái y Georgia llevan a cabo votaciones cruciales, las cuales
oficializarían este mismo martes a los candidatos de cada partido hacia las elecciones de noviembre. Por el lado demócrata, el presidente Joe Biden llega con 1,872 delegados. Para la nominación se requieren 1,968, por lo que solamente está a 96 delegados para asegurarla. Mientras tanto, por el lado republicano, el exmandatario Donald Trump ya tiene en el bolsillo 1,078 delegados. Para la nominación necesita 1,215 y está a solamente 137 de asegurar su tercera e histórica nominación consecutiva. Vamos a pasar ahora con nuestra analista política, María Luisa Redondo, para que nos ponga en perspectiva estos últimos acontecimientos políticos. María Luisa, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar por las elecciones del día de hoy, con las que literalmente se podría oficializar las nominaciones de los candidatos por cada partido. ¿Así es? Muy bien, Palmira, como lo dijiste tú, el día de hoy, pues con los estados que llevaron a cabo elecciones y que básicamente todos los delegados se fueron del lado demócrata para Biden y del lado republicano para Donald Trump, pues ya estos dos personajes quedan asegurados para las nominaciones de sus respectivos partidos y rumbo a las convenciones nacionales que van a sostener en julio y agosto. Bueno, y en realidad no hubo sorpresa para nadie porque ya todos lo imaginábamos. Trump contra Biden, pero dentro de sus mismos partidos están muy polarizados, ¿no? Dentro de los republicanos no todos quieren a Trump y los demócratas como que están igual. Pues sí, hemos visto que en el caso de Biden, la base demócrata no ha logrado realmente respaldarlo como se debería a estas alturas, básicamente pues porque se queja la gente de que siguen muy altos los precios y las tasas de interés, a pesar de que la inflación va en declive. También les molesta mucho el asunto de la migración, como lo ha manejado Biden, y la franja de Gaza, los ataques de Israel no los justifican. Y bueno, por encima de todo, como ya lo hemos platicado, la situación de la edad y de su capacidad mental para pues poder estar otros 4 años al frente de la nación. Entonces, en la base demócrata hay bastante desencanto, pero hasta ahora ningún liderazgo importante de parte de los demócratas ha dicho que hay una opción diferente. Todos están realmente haciendo fuerza para que Biden sea el próximo candidato presidencial para el 24. Y hablando precisamente de eso, de la cuestión de su edad y de las declaraciones que ha hecho, ahora con las declaraciones sobre la entrevista de Hur a Biden, ¿cómo podría esto afectar a la campaña de Biden? Bueno, vimos que ya desde que salió a relucir este informe hace unas semanas, pues fue bastante duro, ¿verdad? Porque pues sí lo exculpó de los cargos de haberse llevado estos documentos clasificados a su mansión, pero por otro lado dice es un anciano con mala memoria. Y yo creo que pues sí impactó bastante porque la gente lo ha visto que está en un deterioro físico evidente, pero sin embargo hay que recordar que la semana pasada, durante la pronunciación del discurso de la Unión, pues vimos un Biden muy diferente, muy energético, muy bien enfocado, y realmente yo creo que superó todas las expectativas que había sobre él. Entonces, yo creo que ahorita mucha gente se está preguntando, bueno, ¿cuál de los dos Biden es el que va a estar los próximos 4 años al frente del país si es que gana la presidencia? Porque son personalidades totalmente distintas. Yo creo que el que vimos en el discurso de la Unión fue un Biden, pues, que realmente todavía le podríamos confiar al país. Ahora, María Luisa, una pregunta que mucha gente se hace y pocos realmente se atreven a contestar. ¿Los partidos pudieran cambiar a los candidatos antes de la convención a su candidato si no lo aceptan totalmente? O sea, ¿hay tanta división entre ellos? Sí hay posibilidad de que se cambien a los candidatos, siempre y cuando pues haya lo que se llama una convención impugnada, que es cuando no todos los delegados están de acuerdo en apoyar a un candidato. O también, bueno, por razones de salud o por razones de que el candidato simplemente pues quiera renunciar, ¿no?, al cargo. Pero no vemos que en ninguno de los dos casos, ni en el caso de Biden ni en el caso de Trump, esto vaya a ser posible, a menos de que acontezca algo totalmente inesperado. Porque claro, vemos que también en el caso de Trump, pues a pesar que hay mucha gente que no lo quiere, pues los líderes republicanos actuales lo están apoyando con todo. La que quedaba
Nikki Haley pues ya se bajó de la contienda y los que también lo han criticado como Liz Cheney y Mitt Romney pues ya no están ocupando cargos públicos relevantes. Claro, y es que bueno, a final de cuentas el voto popular pues tampoco les interesa mucho, ¿no? Ahí va a ganar el que más delegados apoye. Muchísimas gracias, María Luisa, por tu participación. Nos vemos próximamente. Gracias, Palmira. Bueno, vamos a otra cosa porque le cuento que el Pentágono enviará próximamente $300 millones en armas a Ucrania. Esto a pesar de que carece de fondos para responder y reponer el arsenal estadounidense. La ayuda llega después de hallar ahorros en costos en algunos contratos y marcaría la primera entrega a Kiev desde diciembre para la defensa del país en guerra con Ucrania. Y bueno, la Corte Suprema extiende el bloqueo de una dura ley de inmigración de Texas que permitiría a policías arrestar a sospechosos de cruzar de manera irregular la frontera. Pero, ¿qué sigue en la batalla legal contra la SB4? Desde Dallas, Texas, David Medina nos explica. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, extendió la orden de bloqueo de la ley tejana SB4 hasta el próximo lunes 18 de marzo. Es algo muy confuso, mucha gente, igual como nosotros, están en espera de lo que va a pasar con la SB4, pero al final del día nadie sabe lo que va a pasar. El bloqueo que iba a expirar mañana miércoles 13 de marzo, con este nuevo plazo se prohíbe la aplicación de la ley, la cual permitiría que autoridades estatales de Texas arresten y encarcelen inmigrantes que sean sospechosos de haber cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos. En 2010 también puso una ley anti-inmigrante, Lula puso una demanda, ese caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema dijo que solamente el gobierno federal puede pasar leyes de inmigración, no cualquier estado, si no tuviéramos 50 estados con 50 leyes diferentes. Con esta pausa temporal de la polémica ley SB4, se les da a los jueces tiempo adicional para sopesar una solicitud de la administración del presidente Joe Biden de bloquear la ley. Cuestiones de inmigración controversiales como SB4, que es un juego de ajedrez político, especialmente en un año de elecciones. La ley SB4 de Texas se ha convertido en el punto álgido de batallas legales entre el gobierno del presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre el manejo y el control de la frontera sur. Desde Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Con petardos y bombas Molotov, normalistas de Ayotzinapa protestan contra el gobierno. Y denuncian brutal ataque de presuntos miembros del crimen organizado a transportistas en Acapulco. Además, escalada de violencia en Haití obliga a dimitir de su cargo al primer ministro. Al volver le tenemos los detalles. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en Guerrero, México, aumentan las tensiones entre normalistas de Ayotzinapa y el gobierno federal. Las protestas cada vez son más agresivas, se salen de control y obligaron hoy a evacuar de emergencia una institución del gobierno. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez con el reporte. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero incendiaron las instalaciones de la Fiscalía General Local y varios autos que se encontraban en el estacionamiento. Las protestas, donde se hicieron estallar petardos y bombas Molotov, surgieron momentos después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que el policía, presunto responsable de la muerte del normalista Yankee Cotán, se había fugado. Se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Para Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos hace casi 10 años de la Normal Rural, las manifestaciones surgieron para reclamar al gobierno que el presunto responsable del homicidio no enfrente a la justicia. Y si el policía se fuga de donde debería estar en resguardo, pues no es creíble esa parte. Hubo alguien que le permitió fugarse. También, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, ofreció un mensaje de solidaridad con Ayotzinapa, en el que prometía justicia hasta que el presunto responsable logró evadirla. Vamos a seguir como gobierno apoyándoles y generando en todo momento las condiciones necesarias para el esclarecimiento de estos lamentables hechos.
la situación en Guerrero cada vez es más sensible, donde incluso oficiales de la Guardia Nacional tuvieron que ser evacuados en helicóptero por las heridas que los petardos les causaron. Por lo pronto, el asesino o presunto asesino está prófugo. Hay 2 agentes desaparecidos y todo sigue peor en Guerrero. Las protestas de los normalistas lograron replegar a los elementos de la Guardia Nacional que custodiaban las instalaciones de la Fiscalía Estatal, pero aseguraron que seguirán manifestándose hasta encontrar justicia por su compañero asesinado. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y por otro lado salen a la luz videos donde se exhibe brutal golpiza a conductores del transporte en Acapulco, México. Quita las manos. Quita las manos. Quiero reporte bien. En las imágenes se muestra a un señor mayor sometido a golpes por presuntos sujetos de una célula delictiva. La Fiscalía General del Estado ya inició una investigación y trabajadores del transporte ya se habían manifestado ante las autoridades por la incesante violencia que viven, que incluso en febrero dejó a Acapulco paralizado sin servicio de transporte por 8 días. Y también en México desaparece el periodista jalisciense Jaime Barrera. Él era exdirector de editorial del Grupo Milenio en Jalisco y fue visto por última vez ayer lunes al salir de su programa de radio para reunirse a comer con unos amigos, pero nunca llegó. Las autoridades encontraron su camioneta abandonada en una colonia al norte de la ciudad y ya iniciaron con las indagatorias. Mientras tanto, familiares y colegas se encuentran conmocionados con la noticia. Y dimite el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. El líder haitiano afirmó que dejará el poder después de crear un consejo de transición y del nombramiento de un nuevo primer ministro interino. La decisión obviamente fue aplaudida por los líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, quienes esperan que vuelva la calma luego de la sacudida violenta que está sufriendo el país caribeño. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Maestros en la Florida celebran acuerdo en polémico proyecto de ley conocido como No Digas Gay. Y regresan a la Tierra sanos y salvos 4 astronautas tras una exitosa misión espacial. Los detalles al volver. Continuamos con la información en esta tarde. La Administración Federal de Aviación descubrió problemas inaceptables a lo largo del proceso de producción del avión Boeing 737 MAX. Entre ellos se encontró que mecánicos de la compañía aeronáutica usaban tarjetas de acceso de hoteles y jabón para fregar platos como herramientas improvisadas. Esto durante una auditoría para el control de calidad que se inició después de que el tapón de una puerta se soltara durante un vuelo de Alaska Airlines el pasado 5 de enero. Y bueno, bajo un nuevo acuerdo de ley conocida como No Digas Gay, maestros en la Florida podrán discutir sobre la orientación sexual y perspectivas de género en el aula de clases, pero con ciertas restricciones. Un convenio que representa un triunfo tanto para los derechos civiles, pero también para el gobernador Ron DeSantis. Desde Miami, Anthony Benchi nos tiene las reacciones. La controversial ley conocida como No Digas Gay, promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que prohibía hablar sobre identidad sexual y de género en las escuelas, no se aplicará de forma radical. Después de una batalla legal entre abogados de derechos civiles y funcionarios del Estado, ahora se permite que los profesores y maestros puedan discutir estos temas, pero con una condición. Si no es parte de la instrucción o el currículum de la escuela o de la clase. Sorprendentemente, DeSantis también se anota una victoria en este acuerdo porque dice que esta ley, llamada Ley de Derechos de los Padres en la Educación, sigue prohibiendo los libros en las aulas que hablen de estos temas y que formen parte del currículo escolar. En el estado de la Florida nunca ha existido currículum donde se enseña la orientación sexual y el gobernador lo sabe. Los detractores de DeSantis denuncian que todo esto fue un movimiento para presentarse como un candidato ultraconservador ante sus electores durante su fallida postulación presidencial. Se ha gastado un montón de dólares públicos de nosotros los contribuyentes de impuestos para defenderlas contra demandas, ¿no? Y han causado mucha controversia para el estado de la Florida. Una ley que sirvió de modelo a otros estados como Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kentucky o Carolina del Norte, que también han impulsado leyes parecidas. Ellos están implementando muchas leyes que son fascistas, que son
que eliminan libros, que censuran a los maestros, que le quitan derechos al trabajador. Está por ver el alcance legal que tienen estas leyes sobre la identidad sexual, porque el Supremo podría tener la última palabra. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Gracias, Anthony, por ese reporte. Y mire, en Los Ángeles, los Lakers anunciaron que corregirán los errores de ortografía en la estatua de Kobe Bryant, revelada el mes pasado, fuera del estadio del equipo, precisamente. Los errores señalados por un periodista alemán se encuentran en el nombre de José Calderón y el de Von Wafer, también en la palabra decisión. La estatua está inspirada en el gesto de Bryant con el dedo índice en el aire tras su juego de 81 puntos en el 2016. Y bueno, regresaron a la Tierra 4 astronautas que viajaban en la cápsula Dragón de la compañía SpaceX. La cápsula espacial amerizó la mañana de este martes en las aguas del Golfo de México, cerca de Pensacola, Florida. Los astronautas pasaron 6 meses en la Estación Espacial Internacional realizando más de 200 experimentos científicos y el viaje de regreso duró aproximadamente 6 horas y media. Bien por ellos y que regresaron todo perfecto. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, lo esperamos mañana con más información. Buenas tardes y buen provecho.